Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio realmente estar aquí delante de ustedes para hablar de la palabra de Dios. Les pido que me acompañen en una oración para empezar. Señor bendito y santo, te doy gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, sin miedo y sin persecución, Señor, con la libertad de estar aquí, de decir que estamos aquí en tu nombre, Señor, de no tener que escondernos y de que nuestros hermanos puedan venir también libremente. Padre Santo, yo te quiero pedir que seas tú el que se haga cargo de esta mañana, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte, para adorarte, para todo lo que tú quieras que hagamos este día, Señor. Gracias por apartar este tiempo para nosotros, Señor, para querer estar con nosotros, Señor. Permítenos entender el privilegio que es ser convocados por ti, Señor, y acudir a esa convocatoria. Te agradezco y te pido que seas tú el que guíe el estudio en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, antes que nada, les quería decir que estamos ya, como saben, en la lección 12 del folleto y realmente no les he dicho, creo que esto suficiente antes, pero en serio les invito a que compren el folleto y que puedan estudiar en sus casas. Esto es algo que es una bendición que el Señor nos ha permitido a nosotros como iglesia de Quito ser parte de esto. Estas lecciones son escritas por la Confederación de Estados Unidos, sí, pero este folleto en español es hecho por nosotros como Iglesia del Evangelio Eterno de Quito y todos ustedes son parte de eso. Todos ustedes son parte de este trabajo que se lleva a cabo y que gracias a esta bendición que el Señor nos permite como congregación de Quito, llegar con esto en español a las congregaciones de nuestros hermanos en Estados Unidos, están usando nuestros hermanos en Brasil, están utilizando personas en Chile, en Colombia, y esto es algo que el Señor nos ha permitido a nosotros como Iglesia del Evangelio Eterno Quito hacer. Esto es un montón de trabajo que se hace aquí, es un trabajo continuo de los editores, escritores, traducción, diagramación y todo eso, y realmente yo les animo porque no quisiera que se pierdan de la bendición que es todo este trabajo que se hace, y además realmente es un honor para nosotros como iglesia de Quito, siendo tan pequeños, poder ser quienes estamos ayudando a que esto llegue en español a las iglesias de habla hispana, donde sea que se encuentren, y también a las personas de Brasil, que les resulta más fácil poder leerlo en español que en inglés también. Así que, hermanos, yo les animo a que podamos seguir con esto, porque si cada vez hay menos personas que tienen el folleto, cada vez imprimimos menos ejemplares, el costo sube y va a llegar un momento en que no podamos hacer esto. Y realmente queremos seguir haciendo esto y ser parte de esta bendición para nosotros como iglesia, de tener este material y de poder bendecir a otros siendo parte de lo que se hace. Pero bueno, eso quería decirles porque ya mismo viene el nuevo folleto, por lo tanto quisiera animarles a que realmente tengan uno y estudien en sus casas y estudiemos juntos y podamos venir acá a revisar lo que el Señor nos ha estado diciendo a todos durante esta semana. Entonces comencemos con lo que tenemos en Levítico 25, del 8 al 17. Estamos hablando en este capítulo de Levítico acerca de los años sabáticos y de los años de jubileo, ¿ya? Y es importante que sepamos de qué hablaba la Biblia cuando hablaba de un año sabático. Año sabático no es como estoy despechado de la universidad, entonces me voy un año a no hacer nada, ¿ya? Eso no es, eso es como usamos ahora, pero no es de eso, ¿ya? El Señor determinó que este reposo en ciclos de 7 para todo, cada semana, cada 7 años, cada 7 por 7 años, que es lo que vamos a leer hoy, y eso es lo que el Señor determinó para nuestro bien como seres humanos, y el Señor también, obviamente, Él creó la tierra, ¿no? Entonces Él sabe cómo funciona para que la tierra descanse también y pueda la cosecha ser adecuada. Pero bueno, entonces vamos a leer con ese antecedente que estamos hablando de esto en Levítico, vamos a leer desde el 8 al 17 en la versión NBI. Dice: 7 veces contarás 7 años sabáticos, y de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, que es, les he puesto yo entre corchetes para que, por si acaso, estamos hablando del día de expiación de Yom Kippur, harás resonar la trompeta por todo el país.
El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año del jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional el número de años que falten para el próximo jubileo y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan pocos años, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Miren, entonces tenemos este ciclo en que tenemos los años sabáticos y al final de 7 años sabáticos, en el día de Yom Kippur, empezamos el año 50 y este era el año del jubileo. ¿Ya? Y el Shabbat es un recordatorio de cómo este reposo va en aumento. Yo sé que ahora tenemos un día, pero el Señor quiere que lleguemos a este descanso eterno, ¿cierto? Entonces yo quería decirles como, nos recuerda cada semana del reposo, luego cada 7 años, luego cada 7 ciclos de 7 años nos recuerda este reposo y cada vez dura más. O sea, el de la semana dura un día, obvio, lo del año dura un año. El del jubileo se acumula, el año del reposo más del año del jubileo. Pero finalmente, piensen en esto, en el día del jubileo, o sea, en el día de Yom Kippur, de fiesta de expiación, celebración del perdón, ¿qué es lo que sucedía? El sumo sacerdote del pueblo se presentaba delante del Padre a presentar los pecados del pueblo y esperar que el Padre los perdone. Y una vez que estás perdonado, eres libre del pecado. ¿Ya? Esto sucede con nosotros y algún día sucederá, y esto es un recordatorio de la gran esperanza que tenemos. Un día nuestro Señor, eso recordamos de Yom Kippur, eso recordamos en el Día del Perdón, un día nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, en el juicio irá delante del Padre y se presentará como abogado de todos nosotros, y tenemos la certeza de que vamos a ser declarados inocentes. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener esta libertad de la que nos habla el jubileo. Cada uno volverá a la tierra que el Señor tenía preparado para ellos. Cada uno irá a la casa, a la morada eterna que el Señor tiene preparado para ustedes. Ya no serán más esclavos. Ya sea que llegaron a la esclavitud porque tenían deudas, porque les vendieron, porque nacieron en esclavitud. No importa. En el año del jubileo ya no son esclavos. Cuando el Señor venga y cuando todo su reino sea consumado finalmente y lleguemos a esto, al reposo del Señor, esto es eterno. Ya se acabó la esclavitud, se acabó el problema. Cada uno tendrá lo que a cada uno le corresponde. Ya no estarán unos en la pobreza y otros de estos que lo que pasa es que me fue mal y mis papás tomaron malas decisiones, entonces por eso yo ahora no tengo esto. Ya se acaba. Yo sé que ahora no tenemos leyes civiles que nos permitan hacer esto y decir, devuélveme lo que era de mis papás o lo que sea en determinado tiempo, pero tenemos esta esperanza de que el Señor finalmente nos va a dar este espacio y este territorio en el momento que Él venga. Y cuando celebramos Yom Kippur recordamos esto, cuando celebramos la expiación recordamos esto, que no tenemos que preocuparnos cuando nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, vaya delante del Padre a presentarse por los pecados de estos, ya están declarados inocentes. Y eso es lo que estamos recordando. Y por eso es tan importante esto de que tengamos esta certeza de que Él nos va a liberar finalmente de la esclavitud. Sí, aquí era un tema civil y dejaban de ser esclavos y regresaban a las tierras y todo estaba bien, pero va a haber una versión eterna de esta situación. Va a haber una versión eterna de lo del jubileo. La otra cosa que yo creo que es importante en lo del año del jubileo es que cada uno devuelve a la familia
sabemos cómo cuando el Señor les entregó la tierra, dividió la tierra, ¿no? Entonces, este pedazo para esa tribu, este pedazo para esta tribu, este pedazo para esa tribu. A ninguna le dijo, tú no tienes nada y tú tienes 3 pedazos, ¿no? No. Y eso también nos muestra algo acerca de dejar de acumular. Nos habla de, a ver, primero, en el año sabático no tenían que sembrar nada ni cosechar nada. Y en el jubileo también tenían que vivir de lo que es el último año que trabajaron, de lo que estaba producido y lo que ya tenían en sus graneros. La orden era que no cosechen más y no vendimien más y no hagan nada, sino que coman lo que está almacenado. ¿Y qué pasa con eso? Se acaba la acumulación. Entonces tiene que haber un ciclo en que ya dejamos de acumular y usamos lo que está acumulado. Entonces sí, está bien que tengan cosas. El Señor no nos prohíbe en ningún lado de la Biblia la posibilidad de comprar o de vender o de tener. Pero llega un rato en que el Señor nos tiene que recordar a cada uno de nosotros, ¿qué estás haciendo con todo esto que tienes? ¿Has usado? ¿Usas? Algún día vas a usar. Porque si la respuesta es no, entonces ¿qué hacen eso en tu casa? Este era un ejercicio en el jubileo y en los años sabáticos, decir, a ver, aquí tengo todo un granero lleno de cosas, comamos, usemos, pongámonos esta ropa. ¿Cuándo? Ahorita, ¿ya? Entonces ya les voy a decir, ya, lleguemos a esta parte. Vea, si en 7 años usted, en 6 años no se ha puesto, regale, por favor. Si ya en 6 años no ha usado, por favor saque de su casa, ya no va a usar. O sea, en serio, las probabilidades de que vuelva a usar son casi 0. ¿Ya? No, capaz ya no le gusta, ya no le queda, ya no es del estilo, ya lo que sea, pero a alguien le va a quedar, a alguien le va a servir. ¿Ya? Entonces saque, ya deje de acumular. ¿Y por qué les digo? Es porque esto se opone completamente a lo que en esta temporada del año se nos fomenta, ¿no? Como, compra todo lo que quieras, ten más. Es más, si es posible, compra en oferta 10 para que tengas para todo el año. No necesitas 10, nunca vas a necesitar 10. ¿Ya? O sea, me estoy inventando ya. No necesitas. Entonces lo que el Señor nos enseña es esto, deja de acumular lo que no necesitas. Usa. Entonces eso quiero llamarles como pueblo. Miren, si ya no usan o si no necesitan, o si tienen 2 y solo van a necesitar uno, regalen el otro. En serio, no nos vamos a quedar pobres por dar. Eso no va a suceder. ¿Ya? Pero bueno, entonces, síguele porque otra vez me equivoqué de lugar, les dije mal. No era después de, cuando sí estaba creo que bien en el lugar que está. Pero bueno, en todo caso, vamos a Lucas. Lucas se encuentra este pasaje cuando dice Jesús regresó a Galilea en el versículo 14. ¿Ya? ¿De dónde regresó? Regresó del tiempo que había pasado en el desierto siendo tentado por Satanás, cuando le salió con todos esos, con todas sus cosas, ¿no? De que te doy pan, te doy los reinos, te doy todas estas cosas. ¿Ya? Después de eso regresó y ahí acontece esta situación. ¿Ya? Entonces les voy a leer Lucas 14 al 22, nos dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Entonces, hay mucho que decir acerca de este pasaje. Él pasó, primero estaba congregado, como nos dicen, ¿no? Era su costumbre ir a la sinagoga del Shabbat, sí, estaba en su pueblo, entonces
no digo que está explícitamente dicho, pero si él creció ahí, posiblemente esta era la sinagoga donde le conocían, ¿no? O sea, no es que Nazaret era una metrópoli. Entonces, esta era la gente que le conocía. Entonces él pasó, como era su costumbre, le dieron la porción que tocaba leer esa semana y era el libro de Isaías, y él leyó y les dijo: aquí estoy, este es el libro de Isaías cumplido delante de ustedes, ¿no? Básicamente. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque aquí nos habla de dos cosas. Bueno, primero de que él se congregaba, ¿no es cierto?, en la sinagoga. Shabbat, llega, te congregas, obvio, básicamente. O sea, el Señor te llama a congregarte, entonces te congregas, ¿ya? Y segundo, nos habla de las diferentes cosas de las que el Señor Jesús fue enviado a esta tierra, ¿no? Para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos y abrir la cárcel de los que están presos, etcétera. Entonces, en esta mañana lo que yo quiero decir es como, yo sé que sabemos en esto de que sí, que Él vino a dar libertad a los cautivos y esto y lo otro. Todo esto es correcto, todo esto es cierto, pero muchas veces nosotros en nuestra expresión cristiana tenemos claro esto de que quiero ser más como Cristo, quiero ser más como Él, quiero ser transformado a la imagen del varón perfecto. Ya, ok, aquí tenemos un resumen de cómo era la imagen del varón perfecto. Y entre esas cosas estaba la obediencia. Sí, el Señor dice congregarse es congregarse. ¿Cómo es que queremos ser como el Señor Jesús, pero no obedecer lo que Él obedecía, no comer lo que Él comía, no acatar lo que Él acataba, no comportarnos como Él nos comportaba, pero ser más como Cristo? No, o sea, realmente no cabe, ¿no? Sí, quiero ser más como tú, Señor, pero no quiero tener nada que ver con libertad a los cautivos, ni ayudar a los ciegos, ni no, eso no, pero quiero ser más como tú. A ver, entonces, si queremos coherencia, tenemos que pedir al Señor que transforme nuestro corazón. Señor, realmente no me nace esto, ok, transforma mi vida. Quiero ser como tú, pero de verdad. Aquí tenemos una descripción de cómo era Él. Y en los evangelios tenemos una descripción de cómo era Él, cómo se comportaba Él. Entonces, si quiero ser más como Él, voy a hacer las cosas como Él hacía, no como a mí se me ocurre. Y parte de eso era todo esto. Era congregarse, si le llevaban a leer en la sinagoga, leía. Era Shabbat, entonces, ¿dónde estaba? Donde tenía que estar. Y así cada una de estas cosas, ¿no? Y les he puesto en especial esto porque pregonar libertad a los cautivos. Yo sé que hemos hablado del aspecto espiritual de esto, ¿ya? Y sabemos del aspecto espiritual de esto. Entendemos la emoción hermosa y maravillosa y agradecemos, por supuesto, la libertad que el Señor nos ha dado del cautiverio. Pero les he puesto, ahora sí, de verdad, una grafiquita de la palabra esta de cautivos, ¿ya? Esa es la palabra en hebreo y hay muchas diferentes acepciones de esta palabra. Y les he puesto porque en diferentes lugares hay diferentes usos de la palabra cautivo, ¿ya? En esta especialmente está hablando de alguien que ha sido capturado y llevado lejos, de alguien que ha sido tomado cautivo, ¿ya? De alguien que ha sido cargado para ser llevado a otro lado, de alguien que ha sido tomado y llevado fuera del lugar donde debía estar, ¿ya? Y sí, espiritualmente nos pasa esto. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque nosotros, es mi opinión, no podemos ser indolentes ante la situación de lo que está sucediendo en el mundo, ¿ya? Hay gente, hay niños cautivos, hay personas cautivas. Yo sé que no solo en la guerra de Israel contra Hamás, yo sé, ¿ya? Pero estamos nosotros como pueblo del Señor llamados a orar por la paz en Jerusalén y por la paz de esto. Y si el Señor Jesús se dolió por los cautivos, nosotros no podemos ser indolentes ante esto. Y por eso yo les quiero pedir que continuemos en oración. Yo sé que no era específicamente, pero si estamos hablando de que la ley del Señor es amor, no podemos nosotros separar el amor por el prójimo, aún por los que no conocemos, ¿ya? Y no les digo solo por los cautivos. También obviamente tenemos que orar por las personas que han hecho daño a otros, por los secuestradores, por las personas que han asesinado y todo eso. Yo sé que es difícil, pero tiene que salir de nosotros. Si queremos ser como el Señor Jesús, entonces estamos llamados a amar. A los cautivos sí, pero a los que les
los secuestraron también, para que el Señor intervenga y ponga su mano, porque a eso estamos llamados. Y les quería decir eso porque la semana anterior tuvimos la bendición de ser convocados como pueblo cristiano, específicamente para orar. No fue un tema político, ni de guerra, ni de nada, fue un tema de oración y de alabanza. En el Parque de la Carolina oramos juntos, pedimos que el Señor intervenga en esta situación y los que estuvimos ahí podemos decir que fue una bendición. Lo único que me dio pena es que no hayamos estado más, realmente, porque estuvimos 5, ¿ya? Entonces, eso, o sea, quiero pedirles que no dejemos, sí, estamos orando por todo lo físico se refleja en lo espiritual y viceversa. O sea, hay una cautividad física, sí. ¿Por qué? Porque hay una cosa espiritual que necesita ser liberada. El Señor Jesús necesita intervenir aquí. El Padre necesita intervenir porque si no, esto no va para ningún lado. Esta y cualquier otra guerra y cualquier otro conflicto, ¿no? Pero quiero decirles de eso. O sea, nosotros como imitadores de Cristo no podemos ser indolentes ante la situación de los cautivos, estos cautivos y los otros, de nuestros hermanos misioneros, por ejemplo, que están cautivos en los países donde es prohibido predicar el Evangelio, donde están siendo perseguidos por causa de la palabra, ¿ya? Perseguidos por causa de su religión, están cautivos, no podemos dejar de orar por ellos. Vemos a través de todo sobre todo del libro de Hechos, cuántas veces el pueblo de Dios cayó cautivo y fueron presos y azotados y esto y lo otro, porque solo por ser pueblo, solo por seguir a Cristo. No podemos ser indolentes ante esa cautividad. Entonces yo les quiero pedir que si queremos ser como Cristo, entonces no seamos indolentes. Nosotros aquí estamos libres, cada uno de nosotros ha venido libremente acá. Nadie le detuvo, pero hay muchos que no pueden hacerlo. Así que esta posibilidad de libertad no la demos por sentado. Agradezcamos al Señor y estemos pendientes de los que han sido quitados de su lugar y han sido llevados a la cautividad por ser parte del pueblo, aún por su propia desobediencia o aún porque, entre comillas, se merecían, ¿ya? No seamos indolentes ante esto. Continuamos por lo que teníamos de la lectura el domingo. Tenemos 2 de Corintios 3, 12 al 18. Dice: así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Miren, ¿de qué nos estaba hablando aquí en Corintios? Estaba hablando de cómo cuando Moisés subió al monte, como podemos leer en Éxodo, el Señor le entregó las tablas, ¿cierto? Y eran como la versión física, impresos, iba a decir, talladas en piedra, ¿ya? Y aún así, por la gloria del Señor, por lo que estaba pasando, por esta ley de tanto amor que el Señor les dio, el rostro de Moisés resplandecía. Aun cuando ya bajó de la montaña, nos dice la palabra que su rostro seguía brillando de la gloria del Señor, ¿ya? Entonces aquí nos explica que Moisés tuvo que taparse la cabeza para que los que le vean era así como, ¿y por qué brilla Moisés? O sea, ¿qué pasa con este? O sea, ¿por qué está brillante? Bajó del monte y está brillante, ¿ya? Entonces ellos solo le podían ver a través de ese velo, porque este brillo era como incomprensible, ¿ya? Nosotros no tenemos solamente las tablas entregadas en piedra como le fueron entregadas a Moisés, sino han sido entregadas, o sea, a través del Señor Jesucristo. Eso es vida en nuestra vida. Entonces nosotros, como dice aquí, ya no tenemos este velo. ¿Por qué? No porque somos tan hermosos y preciosos y maravillosos, sino porque gracias al Señor Jesucristo se nos ha quitado el velo y podemos ver las palabras del Señor, el pacto con claridad, decir, de esto estamos hablando.
entiendo. Y nuestro rostro, aunque a lo mejor no brille físicamente como el de Moisés, tendría que tener este brillo de yo le amo al Señor. ¿Ya? Eso debería estar reflejado en nuestras vidas, y de eso les está hablando. Miren, ellos tenían estas tablas de piedra y no pudieron ver más allá del velo. A ustedes se les ha quitado el velo gracias al Señor Jesucristo, entonces pueden ver directo, y como están viendo directamente, sus rostros también van a reflejar esto. Eso es lo que debería pasar en nuestras vidas. No debería ser un misterio, no debería ser como, ¿qué se podría decir? Soy un cristiano encubierto, ¿ya? No quiero que nadie se dé cuenta. Le amo al Señor, pero en secreto, porque estoy en una, no sé, en una expedición clasificada. No, usted está ahí para brillar. Y si brilla, brilla. Y habrá gente que el brillo le estorbe, ¿no? Y que diga, esta personita, ya, no importa, usted ore y siga brillando. ¿Por qué? Porque usted está viendo al Señor, gracias al Señor Jesucristo, usted está viendo la presencia de Dios directamente. Y como nos dice, ahí está el Espíritu de Dios, y ahí ¿qué hay? Libertad. Por eso usted ya no es más cautivo del pecado, hablando también de la cautividad espiritual, ¿no? Ya no es cautivo del pecado, ya no es, entonces usted brilla con la libertad de la gloria de Dios. Así somos nosotros, como dice. Somos transformados a semejanza del Señor. De eso estábamos hablando también en lo que leímos de la libertad de los cautivos. Sí, no solo que somos sacados de la cárcel, sino que cuando estamos afuera somos transformados a la imagen del Señor. Y cada vez tenemos que parecernos más a Él. Sí, hay cosas en las que ya nos parecemos, hay cosas en las que todavía no nos parecemos, pero anhelamos parecernos. ¿Ya? Eso es nuestro tiempo aquí en la tierra. Más, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Querer. ¿Y quién va a ser el resto del Espíritu? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Obedecer a lo que Él diga. Y ya. O sea, no es que usted tiene que esforzarse tanto, porque el esfuerzo ya está hecho, el sacrificio ya está dado, el precio está pagado. Usted lo que tiene que hacer es querer y dejarse. Es decir, no puede decir, o sea, yo quiero hacer lo que tú dices, Señor, pero también quiero hacer mi voluntad, porque a veces yo creo que mi voluntad es mejor que la tuya y mis ideas son mejores que las tuyas. No, si es que ese es su pensamiento, no va a suceder. El Señor va a decir, sigue nomás, haz como te parezca y luego veamos cómo te va, ¿no? Pero eso, poder nosotros brillar. Y en este tiempo que el mundo tiene tanta oscuridad, yo creo que es indispensable que brillemos. Es indispensable que brillemos, y la forma esta en que el Señor nos manda a brillar es amándonos a unos a otros. Aún hasta las personas que nos resulte difícil amarles en el amor del Señor. Pero bueno, vamos a Colosenses, porque todo este capítulo es de la ley del Señor. O sea, la ley del Señor tiene que ver con amor, ¿no? Y cuando estamos en Cristo, como dice ahí, hay libertad. La ley no es nuestra cárcel. La ley es nuestra libertad para saber hasta dónde podemos caminar seguros, hasta dónde podemos andar sin tener miedo de caer en pecado o en consecuencias que luego van a ser devastadoras. Ese es su territorio. Ande confiadamente por todos los lugares por donde la ley le permite, ¿ya? Colosenses 2:6 al 15 nos dice: por eso, la manera que recibieron a Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron a ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa y clavándola en la cruz.
Desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Miren, yo creo que es importante, les puse esta parte como subrayada en naranja, porque a veces creo que esa parte que está en naranja nos saltamos, ¿no? Y leemos, y anular la ley, clavándola en la cruz, ¿ya? Toda esa parte que está en naranja también dice, anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. No dice anuló la ley clavándola en la cruz, no. La deuda, ¿ya? Usted sabe cuánto debía, debía su vida. El precio que debía pagar es su vida. ¿Cuántas vidas tiene? ¿Ya? ¿Cuántos pecados ha cometido? ¿Ya? ¿Le alcanza? Ok. Teníamos esta deuda pendiente ultra acumulada, impagable. Impagable. Y Él tomó eso y en la cruz la pagó. Clavó la ley en la cruz para anularla para siempre. Eso no dice, dice que toda esa deuda acumulada que usted tenía impagable. Ni en central de riesgo se ha visto algo así. O sea, nunca se ha visto una deuda como la que cada uno de nosotros tenía. Y en la cruz Él tomó eso y quedó pagado. Y usted ahora no debe nada gracias a Él. ¿Ya? Nada, no debe nada. Y si vuelve a pecar, ¿sabe qué? Puede volverse a acercar una y otra vez y volverle a pedir perdón. Y Él paga otra vez el saldo, que es su vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Por favor, no quite la parte que les puse en naranja de su Biblia. ¿Ya? No entendamos mal, Él pagó la deuda. Pensar que Él quitó la ley, para mí es siempre como pensar que Él hizo mal cuando hizo la ley. Entonces tenía que rectificar sus erradas acciones. No puede ser eso, porque ese no es el Dios en el que creemos. Él nos ama y por eso nos dio una ley para decir, hijito, puedes hacer todo esto que está aquí. Sé libre dentro de ese territorio. Sé libre dentro de este espacio que yo he creado para que tú estés seguro. ¿Ya? Eso. Y como dice aquí, desarmó los poderes y potestades de las tinieblas. Sí. Mire, Satanás tenía como el pagaré. A ver, este pecó, es mío. Su vida es mía. Yo quiero cobrar esta deuda. Cristo hizo que eso ya no sea cobrable. Que usted sea libre del pecado. Que voluntariamente escogió y pecó. Eso, de eso nos ha librado. Y las potestades de las tinieblas son anuladas en la cruz. ¿Qué nos habla eso? Eso no nos habla solo de una transacción legal, de había una deuda, pagué, queda pagado. No, no es solo un tema financiero, de finanzas, de lo que sea, sino que es un tema de amor. Él hizo esto porque nos ama. Entonces, ¿cuál es el estándar? Como les digo, o sea, somos libres en Cristo, sí, ¿para qué? Primero para vivir como libres, ¿no? No para vivir como esclavos. O sea, no es como que yo soy libre de la esclavitud del pecado, pero sigo pecando como si aún fuera esclavo. No, pues no. O sea, si usted es libre, sea libre, actúe como libre. ¿Ya? Y la otra cosa, para amar como Él nos enseñó. Para amar a nuestro prójimo como Él nos enseñó. No, como el Señor Jesús mismo nos ha dicho, que en este tiempo el Evangelio es predicado por testimonio. Usted no necesita caerle a bibliazos a nadie para demostrarle que usted sabe de la Biblia. El amor en su vida, la rectitud, los principios, la forma de actuar semejante a lo de Cristo, eso es lo que va a hablar del Señor en usted. Y lo que falte, no se preocupe, el Espíritu Santo hace la diferencia. Porque si es que estaríamos dependiendo de que cada uno de nosotros haya llegado ya a la altura del varón perfecto y ya esté viviendo absolutamente 100% irreprensible para ser testimonio, vean, ninguno de nuestros testimonios serviría para nada. ¿Ya? Lo que falte va a ser suplementado por el Espíritu Santo, pero usted debe querer vivir como libre. Viva como libre, viva, ya no viva como pecador, ya no viva como esclavo del pecado, ya no viva como cautivo de Satanás, ya no, eso ya no viene al caso. ¿Ya? Entonces, eso quiero que tengamos claro, esta parte de ¿cuál era el problema? El problema no era la ley.
El problema era nuestra transgresión de la ley, ¿ya? Y el problema era que al leer la ley, nuestro corazón no fue transformado. Hubiera sido hermoso si, leí una vez, entendí y ahora actúo así. No, hemos leído y hasta sabemos y seguimos haciendo mal las cosas, ¿ya? Solo el Espíritu Santo puede transformarnos completamente, ¿ya? Hasta que el pecado no solo que diga, me estoy aguantando las ganas de no pecar, me estoy aguantando, no, ya realmente no me nace, o sea, no, ni siquiera, no quiero, no me interesa, ¿ya? Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora, continuemos con esta parte de Colosenses que nos dice, así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Con respecto a días de fiestas religiosas, les he puesto entre corchetes una vez más, fiestas del Señor, como está en otras traducciones, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, de la realidad que se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humanidad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Miren, toda esta parte de Colosenses, o sea, estaba dividido en dos partes lo que íbamos a leer, pero podemos unirlo todo y entender, miren, este rato tenemos lo que nos decía en el 8, la posibilidad de seguir tradiciones humanas, ¿ya? Es una posibilidad. La otra posibilidad es seguir lo que el Señor quiere, ¿ya? Ahora, ¿quién puede privarles a ustedes de disfrutar de las cosas como, por ejemplo, las lunas nuevas, el Shabbat, las fiestas del Señor? ¿Quién les puede privar de eso? Solo que ustedes mismos digan, realmente les voy a hacer caso a los que me quedan viendo mal, porque ya no quiero caerles mal. Entonces yo voy a seguir haciendo las tradiciones humanas y ya. Por eso les está diciendo, no dejen que se les prive de esta realidad a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo nos está exhortando aquí porque sabe que en nuestra humanidad la tendencia es como, no quiero causar problemas, es que no quiero que me vean raro, ya de por sí soy suficientemente raro para ellos, ya no sé qué, ya me dicen que me lavaron mucho el cerebro y ahora encima más me quitan estas cosas y ahora ya no soy parte de la familia y mis pobres hijos, mis pobrecitos hijos, les privo de tanta diversión y lo que sea. No sé, usted tendrá su propia versión de este discurso, ¿ya? No dejen que se les prive de esto. No dejen. Vean, si alguien les juzga por lo que ustedes comen, por lo que beben, por las fiestas del Señor que celebran, o sea, lamento mucho, ¿ya? Pero no dejen ustedes que esta razón, el hecho de que alguien les vea con cara de qué raro que es sea suficiente para que ustedes se pierdan las cosas que el Señor hace. ¿Por qué? Porque dice, a ver, ustedes ya no son del mundo. Entonces, ¿qué hacen siguiendo las tradiciones del mundo? De gente que, como dice aquí, ¿no?, está haciendo las cosas por razonamiento humano, por fingir humildad, por adoración a ángeles, por adoración a lo que usted quiera ya, menos a la cabeza. Usted adore al Señor. Y si y su forma de adorar al Señor, como Él dice, así como Él anhela, en espíritu y en verdad, no les gusta a otros, pues que no les guste. Todo lo demás, lo que sea formas, maneras, lo que sea, miren, lo que no está legislado en la palabra, haga. O sea, si usted quiere venir a la fiesta del Señor vestido de gala o en short y camiseta, es un problema de cada uno, ¿ya? No está legislado, yo no le voy a decir qué hacer. Y si yo le digo, esto es lo que tienes que hacer, porque eso es invención mía. Lo único que yo le puedo decir, así es y así no es lo que diga la Biblia. El resto, yo no le puedo decir, ¿ya?
El Señor le ha dado libre albedrío y le ha dado una amplitud de espacio para cómo manifestarle adoración a Él. Amplitud y multiforme gracia. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Pero no se deje ganar por las tradiciones humanas de personas que ni siquiera tienen como fin adorar a Dios para seguir pegado al mundo, como dice aquí, como si ustedes fueran del mundo cuando ya no son, cuando ya no son. Ya, ¿qué hacen metidos en las costumbres del mundo cuyo fin es nada? Y aparte, como dice ahí, y serán pasajeros y no servirán de nada en una perspectiva eterna. Ya no pierda el tiempo en eso. Solo eso les quiero decir, ya realmente ya no pierda el tiempo en eso. Y no se deje privar, porque de usted depende decir, bueno, entonces para que nadie se enoje, entonces lo que sea, ¿ya? No se deje privar de las bendiciones del Señor. Usted obedezca al Señor. Y si a alguien no le gusta, pues no le gusta. Pero si al Señor le gusta, es lo único que debería importarnos, ¿ya? Entonces, tanto lo que sí hagas como lo que no hagas, porque aquí también nos está hablando de las reglas de no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Miren, eso también hay un montón, ¿ya? Que el Señor nos ha dicho, todo esto puedes hacer, y que ustedes vengan y digan, verán, el Señor puede decir cualquier cosa, pero aquí en esta congregación, todas las mujeres con falda hasta el tobillo, más arriba, inaceptable. Eso también les podría decir, eso es mi regla. Eso me estaría inventando yo, ¿ya? O cualquier otra cosa que me invente. No veas, no hagas, no toques, no digas. Si el Señor dice no toques, entonces no toques. Pero si yo les digo, realmente no importa mucho lo que yo opine, ¿ya? No, lo que diga el Señor, eso es. Lo que digan las personas, ¿ya? O sea, ok. Entonces, distingamos, una vez más, en el amor del Señor, aprendamos a distinguir lo que dice la palabra del Señor de lo que no dice. Lo que es una ordenanza, mandato, cosa bíblica, de lo que son tradiciones humanas. Y a veces es difícil porque crecemos envueltos en la tradición. Entonces, a veces conocemos mucho más la tradición que la palabra. Pero el punto es, ya, ahora que estamos creciendo en el Señor, como dice aquí, creciendo unidos a la cabeza, creciendo como Dios quiere que crezcamos, entonces ya, actuemos así. Bueno, para ya casi terminar, vamos a Santiago 2, 8 al 13. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Miren, este llamado de Santiago es tan importante. Nosotros como hijos del Señor tenemos que actuar en este amor siempre. O sea, la base de nuestras acciones, la base de nuestro proceder en todo es esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que vas a hacer a continuación, sea lo que sea, 2 puntos. Esta acción que vas a hacer, ¿demuestra que amas a tu prójimo o no? O le mata a tu prójimo, o le hace daño, o le hiere, o hace daño a sus bienes, o a lo que sea. Ya, todo lo que nosotros hacemos debe estar basado en esto: ama a tu prójimo. El favoritismo también tiene que ver con esto. No podemos decir amo a mi prójimo, a todo mi prójimo por igual, pero si este prójimo es famoso, le amo un poquito más. Y si este no tiene, o sea, pongámosle el último de la fila. No es así. No es así. En el Señor, todos somos iguales, como nos dice. No hay esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos tenemos el mismo estado delante del Señor.
Ya, no importa del que sea pobre, rico, intermedio, que tenga más, menos conocimientos, títulos, lo que quiera, años, lo que sea. Lugar, ¿cómo se llama? Ministerio en la iglesia o en muchos lugares, no importa. No hagamos favoritismos, eso es parte del amor. Y chequemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos tratando a la gente? ¿Ya? ¿Estamos tratando a la gente por igual, con el mismo amor a todas las personas? ¿O a las personas que de alguna manera se nos ocurre en nuestra mente que son como inferiores o que merecen menos, los estamos tratando con desprecio o con palabras duras o de una forma que no le trataríamos a alguien, entre comillas, importante? ¿Ya? Chequemos cómo está nuestro corazón en eso y revisemos cómo tratamos a cada una de las personas. Desde la persona que en el tema social y humano tenga menos y parezca más desprotegido y más desvalido, hasta la persona que tenga más y tenga más poder en el ámbito humano. Estamos tratándoles igual, porque nuestro amor habla mucho en esos momentos, ¿ya? Y finalmente, como les digo, o sea, la ley, recuerden que ustedes cuando actúen en la ley, actúan en libertad. Siempre que estén dentro de la ley están caminando libres, porque ahí es seguro. Todo ese espacio que hay dentro de la ley es seguro, ¿ya? Y finalmente cerremos, les voy a leer solo el Salmo 23 para cerrar. Creo que muchos o casi todos se saben este salmo, pero realmente miremos el amor del Señor aquí. Nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Con eso terminamos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y en este año que estamos hablando de vivir y no solo de sobrevivir, pensemos en esto, ¿no? El Señor ha dispuesto un banquete delante de nosotros. En situaciones buenas, malas, difíciles, todo, el banquete está ahí. Nosotros ahora disfrutemos y seamos agradecidos. Que el Señor les bendiga, hermanos.